Llegamos a la estancia Cine Cine, estamos en San Antonio de Areco y venimos a conocer un lugar diferente. Estamos en el Laberinto Pampa, un lugar de encuentro, de reuniones, de artistas, de cultura, de cuentos, de poesías, de todo lo que te puedas imaginar va a suceder acá. Lo particular de este laberinto es que está hecho con bambú. Junto con Mike vamos a aprender sobre los beneficios que tiene plantar un bambú, sobre los distintos tipos de bambú que hay, cómo regenerar el suelo, un montón de cosas particulares de esta especie que está buenísimo empezar a cultivar. Acompañándonos a conocer el laberinto. Vos sos artista, ¿cómo llegamos a este lugar que es alucinante? Estamos en Areco, en San Antonio de Areco. Yo soy artista, vengo del campo de las artes visuales, hice algunos posgrados en gestión cultural, arquitectura del paisaje, y siempre estuve relacionada con la naturaleza. Y hace un poquito más de 4 años empezamos con el dueño de esta estancia, la Cinacina, a pensar este laberinto que llamamos Laberinto Pampa, territorio de arte y bifurcaciones. Ya este año podemos decir que es una realidad. El espacio es un espacio preparado para ser una plataforma cultural, por eso mañana trabajamos con otras 4 artistas en una propuesta específica que se llama Sintonía Bambú. Esa propuesta específica son diferentes entradas al laberinto, entradas que nos fueron dictando las plantas de bambú, las diferentes especies de bambú. Y en esta propuesta va a haber música, va a haber poesía, va a haber cuentos. Es una propuesta que de alguna manera construimos entre todas junto a las plantas, a lo que las plantas nos están diciendo en este momento, porque uno piensa un montón de cosas, pero después la naturaleza te sorprende y dice sus propias cosas, ¿no? Es una cuestión de escucharla. Como un escenario dinámico que va a ir cambiando por ahí con las estaciones. Ni siquiera ustedes saben bien qué es lo que tiene preparado por ahí el lugar. Lo definiste maravillosamente. Contame un poco cómo empieza este proyecto, por qué el bambú, cómo empezás, tenés el papel en blanco, cómo empezás a pensarlo, por qué acá. Bueno, justamente uno de los textos que escribimos habla de que no existe la hoja en blanco, ¿no? Porque uno lo que tiene es un lugar con una topografía, con un suelo específico, con un clima determinado, con un pocito, montañita. Sí, como que te tenés que ir adaptando a ese... Entonces, lo primero que hicimos fue pensar en esa topografía y en qué necesitábamos para poder hacer una propuesta acá adentro. Entonces hicimos un trabajo muy amoroso en la tierra, hicimos unos drenajes abajo para que no se inunde todo el predio constantemente y le dimos un poquito de pendiente. Todo esto sin traer nada de tierra de afuera, o sea, todo con lo que acá había. Simplemente fuimos moviendo un poquitito la tierra que había acá. Y estos drenajes, hacemos un stop un segundo para explicar bien de qué se tratan, porque está como, son los mismos que se usan en las canchas de fútbol. ¿Cómo es el sistema bien del drenaje? Sí, algo similar a lo que se usa en una cancha de fútbol, que es un pozo con un poco de piedrita adentro, con un poquito de arena. Y le va buscando caída. Y eso después, ustedes igual instalaron riego de alguna forma, necesitaban, más allá de que sea un bajo y las especies por ahí se adaptan, necesitaron un riego para... Sí, nosotros sembramos justo antes de la pandemia y después tuvimos que seguir sembrando durante, pero vinieron unos años de mucha seca. Así que fuimos necesitando un riego más importante. Que de a poquito fuimos, todo fue pasito a pasito, con muchísima tranquilidad, de a poquito fuimos teniendo cada vez un riego más organizado. Y esta parte de por qué bambú, ¿cómo llegan a elegir esta especie para un laberinto que para mí no es tan usual, digamos, no sé si se vio en muchos lugares? ¿Conoces referencia de otros laberintos de bambú? Sí, existe, conozco, en principio te diría 2 laberintos de bambú, que están, uno en Italia y uno en Francia. Uno es un laberinto gigante que se llama Laberinto del Amazonas. Otro es un laberinto un poco más chico que está en la Bambucerí, que es un lugar justamente que se dedica a la promoción del bambú.
de todos modos no lo sabíamos. Elegimos la planta porque el bambú está considerado uno de los regeneradores de ambientes más importantes. El bambú con sus raíces regenera los suelos, permite que la cuenca drene mejor. El bambú te da un 30% o 35% más de oxígeno que un bosque de árboles, y aparte en 3 años vos tenés un bosque de bambú, cuando un bosque de árboles lo tenés que esperar por lo menos 7 años. ¿Y qué es esto de que uno dice bambú es invasor, empiezan a crecer por todos lados? ¿Cuál es el estudio que ustedes hicieron para Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue ir al Darwinion y hablar con una especialista en bambú, como para conocer de qué se trataba. Hay más de 1.600 especies de bambú. Dentro de esas 1.600 especies hay algunas que son corredoras y otras que no lo son. Las corredoras en este suelo funcionan bárbaro porque justamente son las que más te airean el suelo, pero nosotros plantamos una parte de corredoras y otra parte de especies que no son corredoras. Corredora llamamos a cuando empezamos a ver que viene la raíz por abajo y hacen su propia aventura. Nosotros tenemos, para esas especies, tenemos nuestras redes de contención, y aparte el laberinto tiene muchísimo mantenimiento. Es clave, exactamente, para que se pueda circular, para que sea un paseo, es clave eso. Bueno, vamos a conocer cada una de estas especies, a ver de qué se trata para los que tienen ganas de meterse un poquito más en el mundo del bambú. Bueno, empezamos a recorrer un poco el laberinto y me decías que tiene como una lógica. Nosotros ahora estamos en un pétalo del pensamiento. En realidad son 2 laberintos los que hicimos. Sí. Un laberinto que es más un laberinto de observación, de meditación, más parecido a un jardín, que es en donde estamos ahora, y otro laberinto que es un laberinto con una lógica más lúdica de perderse. Okay. En este laberinto de observación hay muchas especies distintas que forman distintos caminos con diferentes expresiones, ¿no? Okay. El pensamiento es una de las formas sobre la que estamos sobre un pétalo, y la pluma de ñandú es la otra, porque son 2 formas básicas de la platería criolla. Ajá. Y en San Antonio de Areco hay muchos plateros, muchos joyeros, y los centros de las rastras, de los cinturones de los gauchos más antiguos, justamente son la pluma de ñandú y la flor del pensamiento. No sabía ese dato. ¿Y esto lo pensaste vos? ¿Cómo, o sea, hubo más artistas que estén como definiendo cuál va a ser el dibujo de alguna forma? ¿O? No, el dibujo lo pensé yo, pero uno nunca piensa solo, ¿no? Lo pensé yo acá en San Antonio de Areco, con un montón de gente alrededor que sabe mucho sobre la historia de los gauchos, habiendo hecho trabajos artísticos previamente con otras personas, quizás no del campo de las artes, pero que saben mucho Tienen que ver con la raíz por ahí del lugar, la identidad del lugar. Exactamente. Bueno, buenísimo. Y acá esta especie que tiene como la hoja más verde, más grande. Más grande, más oscura, se llama bambú soldami. Está en pleno momento de brotación y de abrir ya sus brotes. Es una planta que va a superar los 7 metros en algún momento, cuyo porte de caña es como de 7 centímetros o más. No se usa tanto la caña para la construcción, porque está bueno saber que la caña se usa muchísimo para biomasa, para construcción, para textiles, para comer. Nosotros, de hecho, en noviembre, que es cuando tiene los brotes la Philostakis, que es la que está en el otro laberinto, hacemos unos platos exquisitos de brotes de bambú. Mira, no sabía. Son Yo no soy del arte culinario, pero es como que me sorprendí. Son espectaculares, espectaculares. Y además también se usa mucha vajilla ahora de bambú. También, ¿no? sí, hay un montón de usos, pero las diferentes especies, como te decía, hay más de 1.600 especies. Claro, cada una tiene su aporte. Claro, esta especie es oriental, pero está mucho en toda Sudamérica.
Y acá la idea es que después empiece a crecer y se unan todos, ¿o tenés pensado? Depende en qué lugares. Esta especie me va a permitir que no se unan. Ok. Porque esta especie es una especie muy recta. Pero hay otros lugares en donde sí la idea es que se unan. Vamos a recorrer algunos donde ya se unieron. Donde ya se unieron. Bueno, buenísimo. Entonces seguimos con nuestro recorrido. Estamos para el mate, le digo a May. Está para traer el mate y quedarnos un rato. Sí, la verdad que este es un lugar, este es un descubrimiento que fuimos podando para poder entrar acá abajo. Es el Rincón de los Susurros y está justo sentada al lado. ¿Vos ves ese brotecito? Ay, sí, sí. Bueno, ese es un brote de bambusa ventricosa, que le dicen pancita de Buda. En Sudamérica le dicen el borracho al brote chiquitito. Sí. Y el brote un poquito más chiquito que este es el que se come, pero no en esta especie. Cuando están así de chiquititos, los de la Phyllostachys son las que se comen. Esta bambusa le dicen pancita de Buda porque crece así la caña. Sí. Después vamos a ver alguna. O si tiene mucha agua, crece en zigzag. Mira, justo ahí la que tenés atrás está creciendo en zigzag. En cada nudo, el entrenudo crece hacia un lado y hacia el otro. Estas no son muy altas ni son muy anchas tampoco. Son plantas que no son corredoras. Y acá me decías que como que de a poco el lugar los va llevando a crear, y este es un espacio como de contemplación, de charla, de encuentro. Exacto, le decimos el Rincón de los Susurros. Es un espacio para tener un ratito de sombra, un ratito de tranquilidad y de conversación. Tiene las bambusas ventricosas de ese lado, que en realidad ellas nos fueron dictando que este espacio era un espacio posible. No estaba dentro del diseño, pero apareció. Y de este lado están las bambusas multiplex. Es un espacio de encuentro entre bambúes también. Eso tiene la naturaleza, como que nos va enseñando de a poco, y es todo tan dinámico que seguramente si venimos en 2 o 3 años, esto sea otro lugar, otro espacio. Totalmente, totalmente. Bueno, y acá estamos en la transición. Exactamente, estamos saliendo del laberinto de contemplación, del laberinto jardín, para entrar en el laberinto de los caminos, del tránsito, del perderse y del encontrarse. Bueno, vamos a ver si nos perdemos y nos encontramos. Bueno, acá estamos en un rincón muy especial, es el Rincón de los Cuentos. Exactamente. Y May nos acaba de regalar un cuento que estuvimos acá con Meli y Lore escuchando atentas, que es parte de esta experiencia que tienen que venir a vivirla. Contame un poco cómo se crea este espacio, o cómo el laberinto les regala este espacio. Claro, bueno, fue un poquito así, recorriendo y viendo en qué lugares uno podía parar para sentarse, para leer un cuento, para leer una historia o para contar una historia. Apareció este lugar donde está la Phyllostachys aurea, que crece así como está en nuestro inconsciente el bambú, ¿no? Sí. Que va creciendo y va armando bosquecitos. Este es como un primer bosquecito que por casualidad se formó, entonces nosotros fuimos raleando un poco alrededor y pusimos unos tronquitos para charlar acá a la sombra. Está muy lindo, además la temperatura, el lugar, el sonido, hay agua cerquita, es como que todo te invita a quedarte un ratito a pensar. Bueno, y acá tenemos como quedó una escultura en el medio, va creciendo y tomando forma como quiere. Sí, vamos viendo, vamos gestionando, digamos, cualquier bambusal de bambúes, ya sean corredores o no, uno si lo quiere poder cosechar o si lo quiere tener como parte de un diseño, lo tiene que gestionar. Y otra cosa interesante que me parece que viene con este bambú, que contabas la diferencia del suelo, cómo se regenera gracias a estos bambúes corredores. Claro, es impresionante cómo de tener un suelo duro, súper apelmazado, pasamos a tener un suelo mucho más suelto, parece esponjoso. Nosotros trabajamos siempre aportando guano, sí, como abono,
pero los bambúes se han encargado con sus raíces de generar un suelo súper suelto en donde drena súper bien el agua. La cuenca está drenando fantásticamente ahora. Es otro recurso que puedes tener en un espacio por ahí que necesites generar un drenaje o algo, poner bambusas. Sí, sí, incluso se planta mucho al lado de los ríos para retener las costas también. Eso se usa mucho en Sudamérica. Muy buenísimo. Acá nos vamos acercando a la zona donde están trabajando, pues vamos a escuchar máquinas. Le preguntaba a Mike cuántos metros tiene el laberinto o los dos laberintos. ¿Cómo? Los dos laberintos ocupan un poco más de media hectárea y serán entre 3.000 y 4.000 metros de camino. Lo que pasa es que eso va variando. Ahora estamos, por ejemplo, en el centro de la pluma de Ñandú, que tiene 8 plumitas. En este centro en algún momento vamos a tener algún puente que se eleve unos 4 metros, que te lleve a otro centro. Y ahora vamos a recorrer uno de los pétalos, que está hecho con arundinaria japónica. Ok, vamos a conocer entonces esa especie. Hablando de todo lo que uno va atravesando, en la que te metiste, Mike, con este laberinto, que vas aprendiendo y vas a seguir aprendiendo a manejarlo y a ver cómo se fueron comportando las especies. Me contabas esta que te sorprendió, que semilló. Bueno, los bambúes, depende qué especie, semillan cada 20 años, cada 100 años. Hay algunos que tienen que semillan gregariamente, o sea que semillan todos juntos y se secan, como viste la chusquia en el sur, la caña coligüe que semilla y después hay muchas ratas porque se secaron todos y después vuelven a brotar. Bueno, lo que me pasó con esta arundinaria es que primero fue la vedette porque agarró bárbaro, incluso agarró en zonas donde la Phyllostachys no agarraba, en zonas que se inundan bastante todavía. Pero durante 3 años seguidos, entre el 30 y el 40% semilló, como esta planta que está acá, que la podés ver que semilla y se seca. Claro. Entonces, bueno, nada, era... ¿Qué pasa con esto? Claro, queda seco. Una lágrima, porque la primera vez aparte dijimos, ¿qué va a pasar ahora? Porque era un 30% o más. Y no lo tenías contemplado. Claro. Entonces, bueno, nada, también por eso decidimos mezclar un poco entre arundinaria y Phyllostachys. Como que fuiste aprendiendo con estos 4 años de investigación. Claro, porque incluso la gente con la que sembré esta parte, que me vendieron las primeras plantas, me decían, yo nunca vi que haya semillado. Claro, es alucinante igual. Claro, o sea, es como también es un momento de la naturaleza que está bueno que lo viviste, quizás, no sé, o no hubieses aprendido por ahí esa parte. Claro, está bueno vivirlo y está bueno compartirlo con otros que también son amantes del bambú y de todos los usos del bambú y del bambú como remediador ambiental, y que sepamos más entre todos, bueno, cómo se comporta, porque son muchas especies y no hay tanto estudio hecho. Y vos, por ejemplo, me decías, había una de las especies que las probaste en un lugar, no agarraron, cambiaste por otra, o sea, no es que solo lo que vimos que es limpiar el terreno, drenar y poner la planta y ya está. O sea, No, acá hay aprendizaje continuo, incluso tuvimos que sembrar todo bastante juntito para que se hagan compañía, porque los inviernos acá son muy fríos, esto es un bajo, la helada se deposita, o sea que todas las cañas de la parte del pensamiento, salvo alguna especie, sufren mucho el invierno. Al principio tuvimos que taparlas algunas incluso. Hoy podemos ir sacando y poniendo en otros lugares. Como que vas editando de alguna forma el espacio. El laberinto es un proyecto que no se termina nunca, que por suerte no se termina nunca, porque bueno, el laberinto es metáfora de vida y si vos entras al laberinto, entras en la vida, si salís del laberinto, de alguna manera estás saliendo de la vida. Entonces, nos gusta que este proceso sea permanente. Bueno, y acá estamos en este lugar que es el agua, bueno, vengan. Pero aparte, hacía preguntas más técnicas. ¿La laguna es artificial o está ayudada?
Bueno, como este era un bajo, había una pequeña lagunita y la ayudamos un poquito más para poder nivelar también el terreno. ¿Y las especies de dónde las trajeron? ¿Grandes, chicas? ¿Dónde las fueron incorporando? ¿Acá en Argentina se consiguen? Las especies... Todas esas preguntas juntas. Son varias respuestas juntas. Una especie ya la teníamos acá en el campo, 2 tipos de Filostaquis teníamos acá en el campo, que fuimos trasladando. Otras arundinarias nos las regalaron en otro campo en Carlos Ken, y después le compramos a Solución Bambú y a Alternativas Agrarias, que trabajan con diferentes especies de bambúes, otras más. ¿Y las trajeron cómo eran? ¿Chiquitas, grandes? Ah, minis. Sí, algunas un poquito más, pero era un tallito muy finito. Y en 4 años ya lograron esto. En 4 años logramos esto, sí, con la tierra que tenemos, ¿no? Que recién ahora empieza a ser una tierra interesante. Les costó para trabajar. mucho, se estresaron mucho.